Aida Gamboa, muy buenos días. Muy buenos días, Augusto. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Un gusto. Cuéntanos primero, para que todos podamos desaznarnos, ¿qué cosa es el Acuerdo de Escazú? Que se escucha, pero no creo que todavía no se entiende bien. Sí, Augusto, gracias por la pregunta. El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que fue negociado desde el 2012, casi durante 6 años, por diversos países de la región, y fue aprobado en marzo del 2018. Perú fue parte de uno de estos países que negoció el tratado y que promueve principalmente 3 derechos fundamentales: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales. En estos momentos, el Acuerdo de Escazú necesita de 11 países que lo ratifiquen para poder entrar en vigencia. Son 9 países hasta el momento que lo han ratificado. Y además, este acuerdo es muy importante a nivel internacional y también para la región de América Latina y el Caribe, porque incorpora disposiciones para la protección de los defensores y defensoras en materia ambiental, ¿no? Es el único acuerdo internacional que tiene disposiciones específicas para la protección de estas personas que protegen y defienden el medio ambiente. En ese sentido, actualmente el Acuerdo de Escazú en el Perú está en manos del Congreso para ser discutido y ser ratificado, ¿no? Y ahora, Aida, ¿por qué es que es un acuerdo que se requiere? Hoy en día no existe la legislación que le provea a las comunidades indígenas de la Amazonía, por ejemplo, principalmente acceso a la información e iguales derechos ante la justicia. Sí, lo que sucede es que el Acuerdo de Escazú provee un estándar regional, ¿no?, para los diversos países en América Latina y el Caribe. Hay algunos países que tienen legislación más avanzada y otros países que no. En el caso del Perú, nuestra legislación sí es avanzada en acceso a la información y participación. Sin embargo, hay elementos del Acuerdo de Escazú que son innovadores y que promoverían una mayor implementación de estos derechos, ¿no? Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú lo que da es herramientas para mejorar la institucionalidad, ¿no?, en materia ambiental, en acceso a la información, participación. Por ejemplo, en el caso de acceso a la información, provee una serie de medidas para que los estados promuevan acceso, por ejemplo, a los impactos ambientales, a los estudios de impacto ambiental de manera sistematizada, ¿no?, que promuevan un sistema de información ambiental integrado entre todas las entidades públicas que se vinculan al tema ambiental. En el caso de participación, un elemento importante es que promueve la participación temprana desde el inicio de la toma de decisiones, ¿no?, en políticas, proyectos y planes en temas ambientales. En ese sentido, nuestra legislación, por ejemplo, no contempla una participación ciudadana desde el inicio, desde que se toman las inversiones o se planifican los proyectos o políticas en los territorios, ¿no?, sino es una vez que ya la decisión es tomada. ¿De consulta previa no permiten que las comunidades participen? Sí, la consulta previa es un mecanismo, pero es un mecanismo diferenciado, ¿no? El Acuerdo de Escazú no solamente es para las comunidades nativas, es en general para todos los ciudadanos, ¿no?, de un territorio. En ese sentido es más amplio, ¿no?, que el derecho a la consulta previa, que es exclusivamente para pueblos indígenas. El Acuerdo de Escazú es en general para todos los ciudadanos en un estado, ¿no?, que quieran involucrarse en temas ambientales. Ahora, este acuerdo, tengo entendido por la información que me ha llegado, es que el gobierno suscribió el convenio regional en el año 2018, pero hasta ahora no se debate en el Congreso. Y he escuchado en estos días que han habido voces críticas con respecto a este acuerdo, en el sentido que podría afectar las inversiones en zonas como la selva peruana. ¿Es correcto eso? No es correcto afirmar eso, porque justamente el Acuerdo de Escazú es lo que va a dar mayores herramientas, ¿no?, para que estas inversiones sean sostenibles, para que estas inversiones tengan legitimidad por parte de la población. Y justamente el mismo Acuerdo de Escazú, en uno de sus artículos, en el artículo 3, menciona el principio de soberanía nacional sobre los recursos naturales de los estados, ¿no? En ese sentido, el Acuerdo de Escazú sí respeta las decisiones de los estados respecto a la explotación de los recursos naturales. Y lo que hace más bien es dar mayores garantías para que estas inversiones realmente respeten los derechos de la población, dando, como te digo, mayores facilidades para los grupos vulnerables, otorgando que haya una mayor participación de las entidades públicas, ¿no?, en la planificación y en la implementación de los proyectos de inversión.
Entonces, es al contrario, yo diría que el Acuerdo de Escazú va a mejorar, ¿no? Por ejemplo, la reducción de la conflictividad social que hay entre las inversiones y la población afectada. Entiendo. Una pregunta final. ¿Es compatible la protección del ambiente con el desarrollo de inversiones para la explotación de recursos naturales en zonas como la Amazonía peruana? Claro que sí, es compatible, ¿no? La protección de las inversiones. Lo que sucede es que los inversionistas lo que necesitan es tener adecuadas salvaguardas sociales y ambientales. Eso quiere decir que necesitan tener políticas, estándares donde se respeten no solo los derechos humanos, sino, por ejemplo, tengan adecuadas medidas de mitigación, ¿no? de resarcimiento de daños, implementen adecuadas evaluaciones ambientales, y estos procesos de evaluación ambiental necesitan una mayor información hacia las poblaciones en general, no solamente a las comunidades nativas, sino a los ciudadanos. Entonces, es necesario que haya mayor información porque justamente, como hemos visto, en nuestro país, más del 70% de los conflictos socioambientales, como lo ha indicado la Defensoría del Pueblo en diversos informes, y la mayoría de estos conflictos se deben a la falta de información que tienen las comunidades y las poblaciones sobre las inversiones en sus territorios. En ese sentido, atacando, ¿no?, este problema de falta de información, podría resolverse mucho los conflictos sociales actualmente. Bien, Aida, pues muchas gracias por habernos explicado en qué consiste el acuerdo, darnos tu punto de vista, y vamos a estar muy atentos. Te agradezco mucho, le agradezco mucho la presencia esta mañana de Aida Gamboa, coordinadora del programa Amazonía, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, TAM.